Con la cuarta y última clase teórica de gestores de bases de datos. Hemos visto ya todos los objetos, o por lo menos los 4 principales de la herramienta Microsoft Access, que es la que estamos utilizando para desarrollar el tema. Donde más nos hemos detenido es en las tablas, que siempre es lo más complicado de diseñar porque es lo que tiene las definiciones estructurales de la organización de datos. Ya vimos que las consultas, los formularios, los informes, en todo caso son elementos que no tienen datos, sino que es para leer los datos o para modificarlos en todo caso. Por eso son mucho más sencillas de hacer. En cambio las tablas, sí, hacen a la organización de lo que está, digamos, más abajo del gestor de base de datos, que es los datos en sí mismos. Y los otros son como una capa que se monta arriba de los datos, que sirve para verla o sirve para cargarla, en todo caso, para generar interfaces de carga. Vamos a completar algunos temas que nos han quedado sin explicar y lo que quiero hacer es repasar algún otro tópico que ya vimos, pero que me gustaría que lo veamos de vuelta para reforzarlo. Así que vamos a empezar por tenemos 2 bases de datos que son las que bajan de la web, que son de ejemplo. Yo quiero darle una repasadita al organizador de estudios. Si bien van a trabajar bastante en práctico con esto, pero en cuanto al significado de cada una de las tablas, ¿cuál es la tabla principal acá? No sé, porque no hay tablas principales. Hay clave principal, pero no hay tabla. Siempre hay algunas tablas que son las más importantes, cada una tiene su clave principal. Pero en esto, yo diría que lo primero que hay que, si uno lo empieza a analizar, lo primero que mira son cuáles son los integrantes del estudio. Esta es una tabla donde está la categoría, que esta tabla está relacionada con otra, que se llama categorías. Y cada una de las personas tiene un valor hora de trabajo. Entonces tenemos los integrantes, la categoría de integrantes. Con esos integrantes hay 2 cosas. Primero, los clientes, esta tabla que está acá, tienen asignado un responsable que se llama, que es uno de los integrantes. Ese responsable no es un campo que se llama responsable. ¿Cómo se llama ese campo? ID interviniente, igual que, o ID integrante, mejor dicho, igual que esta tabla de integrantes. Tiene la clave principal que es ID integrante. La tabla integrante, repito, son las personas que trabajan en el estudio. Acá hay una tabla que es ID integrante, que será clave externa de la otra. O sea, la relación acá está clave principal integrante, clave externa, ID integrante de la tabla cliente. Lo que sí, cuando muestran la tabla cliente, no dice ID integrante acá. Dice RESP. ¿Por qué dice RESP? O sea, ¿cómo hacen para que diga otra cosa el título de la columna ahí? Lo ponen acá en el título. Ese integrante es lo que se llama responsable de cuenta, es decir, a cargo de quién es el encargado de ir siguiendo, de hacerse cargo
del control y del permanente contacto con el cliente y verificación de las tareas que se hacen, de lo que no se hace, de lo que habría que hacer, de cómo se hizo, es el responsable. Entonces, para que no aparezca IDEINT, se pone RESP. Pues, podría haber quedado tranquilamente IDEINT, nada que le cambiamos el nombre acá. Dentro de la tabla de esta clientes hay otra tablita relacionada, que es la tabla rubros. La clave externa acá sí es IDRUB, y la tabla rubros es, como su nombre lo indica, el sector de actividad al cual pertenece el cliente. Si es una empresa constructora, si es un productor agropecuario, si es una industria, una asociación sin fines de lucro, una empresa de servicios. Entonces la tabla cliente tiene identificado cuál es el ID RUB. Fíjense que acá cuando desplegamos, o sea, el campo es ID RUB. Ahora, acá cuando desplegamos para elegir uno, nos muestra también el nombre. Lo mismo que acá. Cuando desplegamos para cambiar, el responsable nos muestra el nombre, siendo que el campo que está relacionado es solamente el ID. Bueno, ya vamos a ver cómo se hace eso. En cambio, acá IVA, solamente pueden poner IVA, MR, o C, llegado el caso. ¿Pero eso qué? ¿Hay una tabla? No, no hay ninguna tabla. ¿Eso cómo se fija? Esa restricción de que sean solamente esas 4 posibilidades. ¿Por dónde se fija? Lo expliqué la otra vez. Acá, por regla de validación. Se podría haber hecho una tablita que tenga C, E, M o R y que otro campo que diga consumidor final, responsable del cripto. Se podría haber hecho así también. Nada, que como son 4 valores que nunca cambian, o que nunca sale de ahí, pero lo mejor siempre es tratar de, más que esto, hacer una tabla que dé los valores posibles. Una tabla de validación. Pero salvo que sea un caso así que uno diga, bueno, es 1, 2 o 3 y siempre va a ser lo mismo. En ese caso se usan las reglas de validación. O en otros casos, cuando uno dice, bueno, este campo no tiene que dar más de 1000. Bueno, ahí sí. Ese otro tipo de regla de validación. Bien, esta tabla cliente, entonces, está relacionada con otra tabla que se llama contratos. Los contratos son, digamos, el tipo de tareas para los cuales nos puede contratar. Nos puede haber solicitado que hagamos un determinado cliente. Entonces está todas estas, asesoramiento en gestión, auditoría operativa, confección de contabilidad, costos, etcétera, liquidaciones laborales, organización, procesos. Bueno, estas son tareas que las empresas solicitan, servicios que las empresas solicitan a los estudios. El tema que el otro día yo les dije, bueno, ¿cómo relacionamos esta tabla contratos con la tabla cliente? Porque uno dice, bueno, ¿dónde está el lado de los unos? ¿Dónde está el lado de los varios? No hay lado de los unos y lado de los varios acá. Porque un cliente nos puede haber contratado para varias cosas, para hacerle liquidaciones laborales y liquidarle impuestos y hacerle contabilidad. Y a su vez, contabilidad uno le puede hacer a este cliente, a este y a varios. Entonces hay varios con varios. Y la relación varios a varios no existe, es uno a varios. ¿Me explico? O sea, hay varias cosas para varias cosas. Ahora, de esas varias, ¿cuál corresponde a cada uno? Entonces, para
para dejar acotado eso, lo que se hace es esto. Una tablita acá intermedia que se llama tabla de unión, de forma tal que haya una relación de 1 a varios con una tabla y de 1 a varios también con la otra tabla respecto de esto. Los varios siempre caen acá del lado de la tabla de unión. Entonces, la tabla clientes-contratos nos dice qué cliente tiene qué contrato. O sea, este cliente, los tilos, tiene este contrato, tiene este otro servicio, digamos. Este otro cliente, que ya es el Agronorte, tiene contratado este servicio y este. Entonces, estos dos campos son clave externa de esta tabla y de esta tabla, de contratos y de clientes. ¿Está? De esa manera, entonces, se hacen relaciones de varias cosas con varias cosas. Con una tabla de unión. Esta tabla de unión tiene un ID, tiene una clave principal, porque todas las tablas tienen que tener clave principal. Esta es la clave principal. Esta clave principal incluso no nos interesa su valor, le pusimos autonumeración. El ID de la tabla clientes-contratos, de la tabla de unión, es un autonumérico. No dice mucho, es simplemente para que haya una clave principal. ¿Por qué? Porque ninguno de estos dos campos, ni el ID de cliente, ni el ID de contrato puede ser clave principal. ¿Por qué? Porque se repiten. Son repetidos. Por el solo hecho de ser clave externa, son repetidos. Esta tabla clientes y contratos, fíjense que tiene un autonumérico, que es la clave principal, y después tiene estos dos campos, que son las claves externas de las otras dos tablas, y que van indexados, sí, porque son claves externas, con duplicado. Indexados con duplicado. Bueno, esta tabla de unión, entonces, está acá, entre estas dos. Después hay 3 tablas más. Una que es importante, que son las ejecuciones, es decir, lo que se va haciendo. Lo que se va haciendo en el estudio. Entonces, tienen un ID de ejecución que es un autonumérico ¿no? Que es la clave principal, es un autonumérico. Simplemente para que no se repita. El cliente al cual se le hace el trabajo, la actividad que se hace, que ya les digo que, una anotación o una observación, algo que alguna descripción si hace falta para explicar lo que se hizo, la fecha, quién lo hizo, qué integrante del estudio lo hizo, y el tiempo que dedicó para hacer eso. Por ejemplo, acá a este cliente, el 112, Agronorte, esta persona, Roberto Rodríguez, el día 1 de junio, le dedicó 1 hora a hacer un cambio de domicilio. Un cambio de domicilio, un trámite de cambio de domicilio en distintas dependencias. En la AFIP, en la DGR, etc., en el Ministerio de Trabajo. Y así cada una de las tareas que se van haciendo. ¿Quién la hace? ¿A quién la hace? ¿Cuánto demora? Y el ID de actividad está, volvamos acá, actividades. Actividades es un poco el cómo se hace. Actividades es consulta telefónica, consulta de mensaje, tareas dentro del estudio, tareas en la sede del cliente, videoconferencia, trámites AFIP, trámites judiciales, liquidación, registraciones contables, balances, preparación de informes. Entonces, cuando se ejecuta una tarea cualquiera, se pone un primer identificador que es el ID de actividad, que es un identificador genérico.
Por ejemplo, este cambio de domicilio, trámite AFIP. Básicamente. Y acá aclaran, acá esto no está con ninguna tabla, estas ya son anotaciones. O sea, esto está en esta tabla solamente, no está referenciado. Lo que está en otra tabla es la actividad general que tienen que identificar para categorizar todas estas ejecuciones. Que acá vemos una tablita chiquita que tiene 18 registros. Pero imagínense en un estudio, un tiempo trabajando, varias personas, esto se hacen cientos, miles de registros, que después se pueden analizar. Se pueden hacer informes, se pueden sacar consultas, para estudiar muchas cosas del cliente, de las personas que trabajan, por fecha, por actividad, por categoría de cliente. Entonces todo eso, trabajándolo con un administrador de base de datos, imagínense la cantidad de combinaciones que se pueden, son muchísimas. Sacan un montón de información para analizar el funcionamiento del estudio que de otra forma no se puede sacar. Con una planilla electrónica sacar esto se puede, pero hay que agarrar, buscar, sumar. En cambio, con un administrador de base de datos es todo mucho más, está orientado a ese tipo de trabajo, un gestor de base de datos. Lo que también se coloca acá, un campo, que es un campo tipo dato adjunto, donde podemos adjuntar, bueno, por ejemplo acá tenemos una constancia de el trámite que se hizo, un recibo de AFIP, que es un PDF, que lo adjuntamos. Son como si fuera un adjunto o un email, bueno, van quedando de cada una de las tareas, uno puede adjuntarle comprobantes o papeles de trabajo. No es que se adjunta uno, yo acá tengo uno, puedo agregar otros, puedo poner los que quiera, 1, 2, 5, 20, pueden ser doc, pueden ser XLS, pueden ser PDF, pueden ser TXT, lo que uno quiera, como dejar ahí con un brochecito, puesto ahí en esa tarea como comprobante o como elemento que nos puede servir para algo después, lo pone como adjunto a esa tarea. A las otras tareas también podrían haber puesto, en cada una podrían haber puesto adjuntos los archivos que quieran. ¿Está claro? Nos queda una tablita más que se llama compromisos, que no se le confundan con ejecuciones. Compromisos es una tabla que tiene, digamos, una especie de agenda, ¿no?, de cosas para hacer en el cliente. Tenemos el ID del cliente, obviamente, una descripción de lo que hay que hacer, una descripción libre, la fecha en que tenemos previsto o que tenemos obligación de hacerlo, a veces es obligación, otras veces es simplemente una fecha estimada, y la fecha en que está lista, que está listo el compromiso o la tarea a realizar. Esto no tiene nada que ver con ejecuciones. La ejecución va por otro lado. Esto es una especie de agenda. Pensémosla como una agenda. Puede que alguna ejecución, cuando se realice, cancele algún compromiso, pero está en medio, no hay ninguna relación entre ellos, porque en algún momento pensé en hacerle una relación, que por ahí ejecuciones, que los compromisos tuvieran ejecuciones. Pero muchas veces son simplemente cosas agendadas. Por ejemplo, replantearon horarios al cliente. Esto es algo que tenemos para esta fecha, pendiente con este cliente. Pendiente para decir, mira, tenemos que... y eso no tiene nada que ver con ejecuciones. O reformularle el plan de cuenta, y por ahí son cosas que se van haciendo incluso de apartes. Entonces, más bien es una agenda. Esa es la tabla compromisos, que está relacionada con clientes, por supuesto. Esa es la estructura del organizador de estudios.
En el práctico van a hacerlo. Saben ustedes que esto lo pueden descargar de la web, pero en la web el que tienen no está completo. Distinto al mini gestión que está completo. El que es la base de datos. El organizador de estudio está incompleto. Hay una parte que la van a hacer ustedes. Las relaciones, por ejemplo, la van a hacer ustedes. Bueno, ya que estamos con esto abierto, fíjense acá este ID, el ID de la tabla. Esta es la clave principal, ¿no? Es un autonumérico. Ahora, si es un autonumérico, ¿por qué quedó así desordenado? En realidad, esta tabla, si se fijan, si se alcanzan a ver ahí, tiene una flechita, porque está mostrándose. En realidad la tabla está ordenada por esta, internamente, pero está mostrándose ordenada por fecha y por ID de cliente. Es decir, hay algo que hemos dicho que cuando le hemos dicho a la tabla, que cuando se muestre, no se muestre ordenada por el ID, que es la clave principal, sino que hay otras pautas de ordenamiento. A ver, vamos acá al diseño. ¿Dónde está eso? De que yo la quiero ver. Este es el diseño de la tabla de ejecuciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde podría estar? Acá en los campos no está, en las propiedades de los campos. ¿Eso está en dónde? En las propiedades de la tabla. No, ojo que estas son propiedades de los campos. Las propiedades de la tabla, ¿dónde está? ¿Vieron el otro día que yo les expliqué cómo fijaban la tabla secundaria? Bueno, no es este el caso. A ver, acá en cliente. Vieron que hay una tablita que es la tabla secundaria. ¿Eso se fijaba por dónde? ¿Por dónde? Por las propiedades también. Ahí está. Las propiedades de la tabla, no de los campos. Acá, propiedades, uno puede poner, por ejemplo, cuál es la hoja secundaria, puede ser automático, o puede ser que uno automático cuando el mismo Access elige cuál es la hoja secundaria para mostrar. O bien uno puede indicar, yo quiero que la tabla secundaria sea tal. La secundaria es la que se abre con el signito más al costado. Bueno, entre esas propiedades está esta, ordenar por, a ver, Shift F2, ¿se acuerdan? Shift F2 nos permitía, Shift F2, nos permitía ampliar algo que estaba en un cuadrito chiquito para verlo más grande. Acá le estamos diciendo ejecuciones punto fecha, ejecuciones punto id click. O sea, que ordene cuando lo muestre, primero por fecha y después por id click. Eso es una propiedad de la tabla. Eso es una propiedad de la tabla. Por eso no va en las propiedades de los campos, no está acá abajo. Estas son propiedades de las tablas que se ven desplegando esta hoja de propiedades. ¿Alguna pregunta? Semana que viene el parcial de esto.
ya que les hablé de datos adjuntos, a ver, tomemos una tabla cliente, tabla cliente. Le voy a agregar un campo objeto OLE. Vamos a llamarle planilla. Y vamos a poner tipo objeto OLE. Planilla. El campo objeto OLE es diferente que el adjunto. En el sentido de que el adjunto uno le pega al registro, a cada uno de los registros le puede pegar, anexar cosas ya hechas. Una planilla de Excel, un PDF, varias incluso pueden colocar. En cambio, el campo objeto OLE no es que van a enganchar, digamos, un elemento ya hecho, sino que, por ejemplo, digo insertar objeto. Le di ahí con el botón de la derecha. Le voy a hacer acá una planilla de Excel. ¿Qué hace? Algo que es medio complejo. Medio complejo para el que lo programó a esto, para el que lo hizo. Que yo acá le puse una planilla de cálculo. Hay una planilla de cálculo. Acá voy a hacer otra. Insertar objeto. Acá le voy a insertar un documento de Word. Pero ojo, no lo estoy agarrando de ningún lado esto. Lo estoy haciendo en este momento. Lo guardo. Cierro. Y están, uno los busca al XLSX o al doc de esto y no están. ¿Por qué? Porque están adentro de la base de datos. Si yo esto lo vuelvo a abrir acá, le doy doble clic, fíjense que está la planilla de Excel, pero está adentro, no hay un XLSX, está todo adentro del ACDB, Los archivos de Access, ¿se acuerdan? Son ACDB. Bueno, está todo adentro. Entonces, en ese sentido es muy distinto un objeto OLE que un adjunto, porque el adjunto es un archivo que está afuera, que se conecta, pero que sigue estando afuera. O sea, que una vez que se conecta, no, está adentro, porque se adjunta, pero que lo tomaron de afuera. En cambio, el objeto OLE, no digamos OLE, el objeto OLE se hace y queda ahí, y se hace desde acá mismo. Esa tiene sus ventajas, sus desventajas. Según cada caso hay que elegir. Yo acá lo voy a eliminar, porque no me hace falta. Cada caso hay que elegir, según lo que quede más cómodo, de poner un objeto OLE o de poner adjuntos. Generalmente cuando son cosas hechas, como en el caso de las ejecuciones, acá, que normalmente uno adjunta PDF o cosas que se han hecho por otro lado para trabajar en el cliente, entonces mejor adjunto. El objeto OLE lo que evita es tener archivos sueltos y tener que andar buscándolo, simplemente se hace ahí en el momento. ¿Estamos? Todo va en el LACDB, en el LACDB. Esto es un solo archivo. Todo esto que vemos acá es un solo archivo. Esos archivos a veces, de tanto trabajar, cargar cosas, borrarle cosas, se van haciendo grandes. Tamaño 5 megas, 10 megas, 40 megas. Archivos grandes. Y por ahí a veces son información que se ha eliminado, pero sigue ocupando
quedan residuos adentro. Cada tanto hay que hacer un trabajo de mantenimiento que es esto. Van acá con herramientas, compactar y reparar. Y esto es bueno hacerlo de vez en cuando. Compactan y reparan. Sirve para compactar precisamente archivos que se han hecho grandes, innecesarios, que no tienen tanta información, pero que por todo el manipuleo se van haciendo grandes. Y eventualmente si hay algún error, por ahí hay alguna, sabe dar a veces algún problema que no se puede abrir, o que no se puede abrir una parte, alguna tabla, por ejemplo, que hay porque se cortó la luz justo o algo. Y justo estaba grabando y quedó un problemita ahí. Entonces también sirve para reparar este botón que está acá. Compactar y reparar, las dos cosas a la vez se hace. Es muy cómodo. Incluso a veces se suele poner como opción acá dentro de las opciones hay una que se llama base de datos actual. Bueno, hay una de las opciones que se usa bastante es que a ver si la encuentro, acá está, esta, compactar al cerrar, esta opción. O sea, que cada vez que la dejan a la base de datos, cierran el access, por ejemplo, se compacta. Pero eso es para una base de datos. Si yo lo hago para esta, pero abro otra base de datos, no está la opción. Es una opción de la base de datos. Fíjense que dice base de datos actual. No es una opción general, es una opción para esa base de datos. Hay que fijarla en las bases de datos que uno quiera colocarlo. Que se autocompacte cada vez que se cierra, que se va a demorar medio segundo, pero se va a autocompactar automáticamente. Un tema que suele ser a veces de difícil interpretación es lo de las consultas. Lo de las consultas es fácil de interpretar. Lo de las consultas de totales por ahí se complica. ¿Vieron? La consulta común, sencillo, porque uno crea una consulta, coloca las tablas, estamos ahora con el mini gestión, artículo, perdón, lo puse 2 veces, artículo, vamos a poner transacciones, vamos a poner detalle y vamos a poner comprobante. Entonces, bueno, uno toma acá los campos, los arrastra, los pone ahí, ordena, pone los filtros. Esas son consultas simples. El tema es cuando son consultas de totales. La consulta de total, a ver, voy a trabajar con, voy a sacar, no voy a poner tantas cosas, voy a poner solamente transacciones, comprobantes y cuentas. Acá en el diseño le voy a agregar, mostrar tabla, le voy a agregar la tabla cuenta. A ver, la consulta de total que cuando le dan clic acá y activan acá aparece una fila más que dice total. La consulta de total implica básicamente campos que agrupan, o sea, columnas de la consulta que agrupan, y generalmente hay alguna columna que suma algo, lo más normal. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a poner por nombre,
de cuenta, vamos a poner el IVA. Pero acá el nombre de cuenta le ponemos agrupar por. Y en IVA le ponemos suma. Entonces, ¿qué me va a dar acá? Para cada uno de los clientes o proveedores, la suma del IVA. Entonces, este lo uso para agrupar y este lo uso para sumar. Si yo acá le pongo nombre del comprobante, lo voy a poner acá. Y también le pongo agrupar por. ¿Qué va a hacer? Para cada cliente, para cada tipo de comprobante, el IVA que tiene. Pues yo estoy agrupando por cliente o proveedor y a su vez por comprobante. Entonces ahora la consulta es un poquito más larga, porque cada cliente o proveedor tiene 2, 3, 4 comprobantes o tipo de comprobante que se le han hecho. Por ejemplo, el Agronorte tiene factura, tiene nota de crédito y tiene recibo. La Candelaria tiene factura, nota de crédito, nota de débito y recibo. Y acá está apareciendo el IVA por cada uno de los tipos de comprobantes de ese cliente. Entonces acá los agrupadores son 2. Si yo le agrego, porque digo, yo quiero ver en esta consulta, quiero ver el domicilio. Antes de verla. Fijémonos, tenemos 30 registros, ¿no? Acá nos dice del 1 al 30. Saben que estos se llaman botones de desplazamiento que nos permiten ir moviéndonos. Son 30. Bien. Si yo acá le agrego domicilio, porque quiero ver en la consulta el domicilio, y le pongo agrupar por, ¿va a haber 30? ¿O va a haber más o va a haber menos? Sigue habiendo 30. ¿Por qué? Porque el domicilio de Agronorte es siempre el mismo. Y el de la Calandria es siempre el mismo. Entonces, el hecho de que le agregue un campo más como agrupador no le hace. Distinto es si yo le saco acá el tipo de comprobante. Fíjense que sí, me aparecen todas las cuentas. Y me aparece, claro, acá no abre por tipo de comprobante, entonces me aparecen 11. Si yo le saco el domicilio ahora, ¿cuántos me van a quedar? 11 también, porque los domicilios, cada cliente tiene un solo domicilio. Entonces, muchas veces se ponen varios agrupadores, pero no quiere decir que, cuidado, cuando se ponen agrupadores de tablas distintas, ahí sí tiene efecto, pero cuando se ponen agrupadores de la misma tabla, son agrupadores, pero o sea, es uno solo el que agrupa. Pero si yo pongo nombre y quiero poner domicilio también, pero no queda otro que poner agrupar por. ¿Qué le voy a poner? Suma. Se pone agrupar por. Cuando uno quiere poner, simplemente pone agrupar por. ¿Qué hay? Agrupar por y suma, es lo principal. Yo les dije el otro día, hay otras 2 más que se llaman expresión y dónde. ¿Se acuerdan? A ver. Le voy a poner acá condición de IVA. Agrupar por. Bueno, no me agrega nada, simplemente lo muestra, pero siguen siendo 11 registros. Si yo esto no lo muestro, a ver, mejor dicho, vamos a hacer así. Condición IVA y yo quiero que me aparezcan los R. Perdón, los I.
No, pero estoy poniendo los R. Estoy poniendo mal la columna. R. Condición IVA, solamente los R. Me aparecen solamente los R. Si yo no lo voy a mostrar, no lo muestro, sigue siendo agrupar por. Ahora, tomo acá la tabla comprobante. Voy a colocar los comprobantes que tienen transacción. Agrupar por. Me aparecen 12. A ver, saquemos esto del IVA porque me aparecen 20. Dejémoslo el tema del IVA aparte. Me aparecen 20. En vez de 11, me aparecen 20. Repito, lo voy a hacer de vuelta. Saco esto. Vuelvo al original. Nombre, domicilio, 11. Suma del IVA. Pongo acá transacción. Agrupar por. Me aparecen 20. ¿Por qué? Porque están los que son transacciones de débito y las que son transacciones de crédito. ¿Va? Bien. Yo ahora quiero solamente que me muestre las de débito. Solamente las de débito. Pero no quiero que las muestre. No quiero que se vea. No se ve. Si yo por alguna razón no quiero agrupar, por acá tenemos D y C. Supongamos que tuviéramos D, C y N. Y yo no quiero agrupar, quiero filtrar nomás. Entonces acá tengo que poner dónde. Porque el dónde no agrupa, solamente se pone como filtro, pero no hace agrupamiento. El dónde es para poner acá algo, pero que no haga agrupamiento, que no agrupe. Por ahí se confunde a veces el dónde con el agrupar por. No se usa tanto el dónde, pero el dónde es cuando uno no quiere agrupar, pero quiere poner acá algún criterio. Repito, el dónde es cuando uno no quiere agrupar por algo, pero quiere poner un criterio. O sea, dónde pasa. O sea, quiero mostrar solamente aquellos registros donde ocurre tal cosa, sin agrupar por ese campo. Y nos queda otro que era expresión, que yo eso se los había mostrado con esta consulta que ustedes ya la tienen hecha, que es sacarle la existencia. Cuando hay algún cálculo medio complejo, sobre todo cuando toma campos de dos tablas distintas, y a lo mejor hay que hacer una suma. Bueno, resulta que el mismo Access se encarga de acá poner suma de tal campo por tal campo más tal otro, y acá le pone, como son expresiones complejas, solo le pone la expresión. No hay que ponerlo uno, porque le pone la operación acá. Distinto cuando es un cálculo simple o con campos de la misma tabla. Pero cuando son campos de diversas tablas, le pone la operación suma, que es la que generalmente se hace, la pone acá,
como parte de la definición del cálculo y acá le pone expresión. Eso lo hace solo el access. Entonces, agrupar por, suma, los más usados, donde, para algún caso especial, y expresión que les puede llegar a aparecer en alguna situación. Expresión lo carga solo el access. Las otras posibilidades que hay acá, máximo, mínimo, promedio, último, bueno, no los vamos a usar, no se usan tanto. Y estas 4 son las que se usan, fundamentalmente el agrupar por y el suma. Yo el otro día también les dije, porque acá tienen IVA. ¿Vieron cómo pone el IVA acá una suma? Bueno, primero, ¿qué pasa si yo no quiero que esto se llame suma de IVA? Quiero que se llame de otra forma. IVA quiero que se llame esta columna. ¿Cómo hago para que se llame IVA en vez de suma de IVA? Le ponen acá 2 puntos, IVA, o lo que le pongan, en este caso le vamos a poner IVA, IVA, 2 puntos, y bueno, y el campo IVA precisamente de la tabla de transacción. Entonces ahí, sí, uno tiene que ponerle cómo quiere que se llame. Le ponemos if, se va a llamar if. Si no, le va a poner, cuando son sumas, le agrega suma de tal cosa. Realmente se hace en esos casos, cuando es una suma. Entonces uno tiene que poner acá 2 puntos y después el nombre del campo con el cual se hace el cálculo. O fíjense en esta consulta, valoris. Yo puse valoris tal cosa. Si no lo hubiera puesto acá valoris 2 puntos, ahora lo vamos a hacer acá, me pone expresión 1, porque como es un cálculo tiene que ponerle algo. Cuando lo pone así, le pone expresión 1 o expresión 2, si hay varios. Entonces uno, por defecto, cuando hay algún cálculo, le agrega exp 1, 2, se lo cambian ustedes. Bien, y acá en el IVA, fíjense que el formato del número, no, es un formato así nomás. ¿Cómo hacen si quieren ponerle en formato que quede parejo? ¿Dónde van? ¿Acá? ¿Hay algún lugar? ¿En dónde van? A las propiedades. Bien. Estas son propiedades de campo. Entonces ponen estándar, por ejemplo, los decimales, le ponemos 2 decimales y así. Entonces ahí me parece bien. ¿Recuerdan lo que era la consulta de parámetros? Cuando les hacía una pregunta antes de ejecutarse la consulta. Que ponían, por ejemplo, acá le vamos a poner IVA por, no sé, algo. Múltiplo. Algo. Es una variable, digamos. Algo, un nombre de algo. Como si fuera un nombre de un campo. Lo ponemos entre corchetes. Después, cuando vamos a ejecutar la consulta, múltiplo, bueno, le ponen algo ahí y se hace el cálculo o lo que sea. Se hace por lo que ustedes, eso se pregunta cada vez que se ejecute la consulta.
¿Alguna pregunta? Sí, por supuesto. Esto que tienen acá de totales lo sacan, pasa a ser una consulta común, digamos, ¿no? Desaparece esto del agrupar por, el suma. ¿Mm? Bueno, les voy a explicar algo que ya les dije, pero los vamos a explicar algunas partes. Les dije otra parte todavía no se les explique, que es bastante útil, que es cómo relacionar una base de datos con otro tipo de software. Fundamentalmente nos interesa la relación con Excel. Es decir, tienen el administrador de la base de datos, por un lado, pero del administrador de las bases de datos uno puede tomar información de una fuente externa, por ejemplo, de una planilla de cálculo, o bien puede exportar información a una planilla de cálculo, o bien puede también hacer con una planilla de cálculo que entrar con la planilla de cálculo hay. No es lo mismo exportar que entrar con el Excel dentro del Access. Son dos cosas diferentes. O sea, yo puedo, por ejemplo, tomar una tabla, exportarla y transformarlo en un XLSX. Después voy con el Excel y lo abro. Otra cosa es meterse dentro del Excel. ¿Vieron cuando hacíamos una consulta de una web? Y tomamos datos de una web, que lo hacemos con datos, conexiones. Bueno, uno puede ir con el Excel, meterse dentro del Access, sin que haya un archivo de Excel, sino meterse dentro del Access. Son cosas distintas. Eso para meterse desde Excel a Access. Pero primero de eso vamos a ver cómo tomar datos de Excel en Access, es el revés. O sea, no es que el Excel toma cosas de Access, sino que Access toma cosas de Excel. Eso se hace, todo este tipo de operaciones se hace por datos externos. Datos externos, acá tienen importar, vincular, y acá tienen exportar. Importar, vincular. Uno puede tomar datos de Access, obviamente. Desde Access yo puedo agarrar otro ACDB y tomarle datos. Y traerlos acá, como tabla. Si son datos, es tabla. Pero eso no lo vamos a explicar mucho porque es fácil. Yo puedo agarrar otro ACDB, tomar una tabla, traerla para acá. Pero vamos a probar de traer desde Excel. Fíjense que me dice básicamente importar o vincular. No es lo mismo. Vamos a hacerlo de las dos formas. Importar. Yo voy a importar, a ver, de algo que conozcamos. Por ejemplo. Vamos a esperar que se reinicie. Bueno, algún problema hubo. Vamos otra vez. Vamos a importar desde Excel. Vamos a buscar de dónde.
Yo voy a buscar acá en una carpeta donde tengo las cosas de la universidad. Acá tengo lo de tecnología. Acá están los de tecnología, serie estadística, aguja de bufón, ¿no? Vamos a tomar plan de cuentas. ¿Se acuerdan del plan de cuentas del mini contabilidad? Bueno, de ahí vamos a importar. Ese libro tenía una sola hoja, ¿se acuerdan? Bueno, de ahí si tuviera alguna tabla, acá no tenía tabla, pero si tuviera tablas también nos mostraría las tablas. Bueno, primera fila tiene encabezado de columna, sí. La primera fila, código, nombre, tipo, encabezado, lo vamos a poner como nombre de campo, eso, cuando lo importemos. Bueno, acá, campo por campo, podemos darle algún tipo de especificaciones, por ejemplo, que la fecha está como día, mes y año y no como mes, día, año, o que los números están con tal formato, que le podemos cambiar el formato, o este campo, por ejemplo, el nombre es texto corto, o lo podemos hacer texto largo. Cada uno de los campos que nosotros vamos a importar, le podemos poner acá algunas especificaciones. Y le vamos a llamar a esta tabla balance. Bueno. Aquí está, una tabla balance. Es una tabla. Fíjense qué hizo. Una tabla con el plan de cuentas nos crea una tablita acá. A ver, vamos a ir al diseño. Nos puso un autonumérico, fíjense, lo puso. Un ID, una clave principal, lo puso sola. Mal puesto. Pero bueno, el Access siempre trata de ponerle una clave principal. Esto lo vamos a sacar, porque el código acá puede ser clave principal. Lo puso el código, lo puso como numérico. El nombre lo puso como texto corto, 255 caracteres, no, ¿para qué tanto? Vamos a ponerle 40 nomás. Y el tipo también, a todos los pone con 255 caracteres, siendo que el tipo es de un solo carácter. Pero bueno, eso no lo sabe al momento de importar. Por ahí hay que hacerle algunos retoques a mano porque el importador no sabe si el tipo es un carácter o en algún momento queremos poner 5. Entonces siempre pone 255. Hay que hacer algunos retoques. Tampoco sabe si este código va a ser clave principal o es algo repetitivo. No sabe. Bueno, entonces hace lo que puede cuando importa. De todas maneras, este ID se lo vamos a sacar. Antes de sacarlo tenemos que indicar que no va a ser más clave principal. Si no nos deja sacarlo, lo sacamos. Y acá a le ponemos la llavecita de clave principal. Al código. Bueno, ahí quedó una tabla importada. Sí, también se puede con el asistente, se puede indicar dónde está la clave principal. Pasa que yo... Sí, que lo hago automáticamente, yo porque le fui pasando a los valores por defecto, pues no me quiero detener en cada uno, en este caso puntual, pero si uno le da el access, el importador lo que hace es buscar una clave principal propia, porque no sabe. Si uno por ahí, en el momento de importar algunas cosas las fija, no va a tener que cambiarlas después. Pero si no, siempre de todas maneras alguna cosa debe cambiar. O mejorar o pulir. Algún formato, algo. Bien. Ahí le importamos. Entonces, sigue estando el libro de Excel por otro lado, pero quedó independiente. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a vincular
hay una diferencia entre importar y vincular. El importar es como que crea una tabla nueva, y ya si nosotros vamos al libro ese de Excel, donde tenemos el plan de cuenta, lo modificamos, lo que sea, pero es otra cosa, es algo independiente. Porque acá tenemos una tabla, que esta tabla ya está separada del otro. La importamos y la tenemos acá. La podemos modificar y no tiene nada que ver con el libro de Excel. Distinto es cuando uno vincula. Vamos a ver, datos externos, otra vez de Excel, pero en vez de exportar le elegimos vincular. El mismo plan de cuenta, pero vinculado. Acá, bueno, hacen las preguntas del caso. Le vamos a poner balance 2 a esta. Listo. Acá tenemos balance 2. Fíjense que acá el iconito que le pone es el mismo que el del Excel con una flechita. Quiere decir vinculado, que viene del Excel. Lo abrimos. Está. Acá no le agregó clave principal, nada. Lo vinculó. Le respeta mucho más la estructura. Porque, ¿qué pasa? Sigue siendo un libro de Excel este. Está vinculado. ¿Qué quiere decir vinculado? Que está afuera, no lo trajo adentro. Simplemente lo estamos viendo. Si nosotros vamos al archivito plan de cuenta, y le modificáramos algo, bueno, acá lo abre solo la lectura porque lo tenemos abierto desde el Access. Pero si lo modificamos, esa modificación va a aparecer acá, porque está vinculado, es decir, lo estamos leyendo desde el Access, estamos leyendo algo en Excel. Distinto es cuando lo importamos, porque lo traemos acá y ya pasa a ser una tabla de Access común. En cambio, cuando vinculamos, sigue siendo un libro de Excel. Sigue siendo un libro de Excel. Que está afuera. Y si el libro de Excel cambia, cambia. Lo que vemos acá cambia. Eso hay que elegir en cada circunstancia qué es lo que corresponde. Si yo a este plan de cuenta lo quiero traer y definitivamente a este balance, lo quiero traer y ya lo voy a seguir trabajando acá independientemente de lo que pase con el libro de Excel, lo tengo que importar. Ahora, distinto es el caso de que yo quiero tenerlo actualizado según lo que está en el libro de Excel, que me lo van a ir modificando, que el libro de Excel yo quiero que tenga lo mismo siempre. Entonces, más bien lo vinculo. En cambio, si lo quiero independizar, lo importo. Sí, aquí está. Esta tabla. Hay una cosa, las tablas que son vinculadas, si uno establece relaciones, las relaciones no pueden tener integridad de referencia. Si es importada, sí, porque es una tabla igual que cualquier otra. Nada que la importamos, porque una vez que está dentro del Access es una tabla común. Ahora, las que son vinculadas, sea de donde sea que venga vinculada, no. No se puede establecer relación del lado de los unos, del lado de los varios, todo. Nos va a servir para cuando hagamos una consulta que ya esté la relación hecha. Pero no se puede establecer integridad referencial porque son cosas que están afuera del Access. Es más, les digo, cuando uno vincula, porque uno puede vincular no solamente un archivo de Excel, puede vincular cosas que están en otro ACDB, que esté también en Access lo que uno vincula. Pero ahí tampoco se puede establecer integridad referencial.
porque el origen del dato está fuera del ACDB. Se establece integridad referencial cuando las tablas están adentro del mismo ACDB. Cuando uno vincula de Excel, de Access, de donde vincule, como son cosas que están realmente afuera del ACDB donde estamos trabajando, no se puede establecer integridad referencial. Simplemente se establece la relación sin integridad. ¿De dónde podemos importar o vincular? De Access, de Excel, como vimos en los dos ejemplos de esto. También pueden, ¿de qué otro? En el práctico van a ver o están viendo unos ejemplos de importar de archivo TXT. Que es común, sobre todo los archivos de AFIP. AFIP manda muchas veces archivitos. Los aplicativos de AFIP o la web de AFIP manda archivos, a ver, les voy a mostrar algunos. A ver si tengo por acá. No. A veces archivos así, que están todos uno al lado de otro los campos. Hay que ver, un campo empieza acá y llega hasta acá, de acá empieza, sigue hasta acá. Hay que ponerle, digamos, hay que identificar cuántos caracteres ocupa cada campo. A veces los mandan, está todo así pegado, y uno tiene que decir, bueno, el campo código va de la posición 1 a la 6. El campo nombre va de la posición 7 a la 27. Son los más complicados. Otras veces vienen archivos así. .csv. CSV. Que uno lo abre con un bloc de notas y son así, separados por punto y coma o a veces por coma. CSV, coma, separate value. Valores separados por coma o por punto y coma. Cuando los archivos de texto son así separados por coma, por punto y coma, uno les da doble clic y ya los abre con Excel. Pero no son XLSX, son CSV, son archivos de texto. Muy común que la AFIP mande así, o todo pegado o bien separado por punto y coma. Bueno, esos son archivos de texto. Cuando uno lo va a importar o vincular, también los puede importar o vincular. Le va a preguntar, le va a hacer unas preguntitas, si está separado por coma, por punto y coma. El asistente de importación, eso lo van a ver en el práctico, por eso no se lo... Más vale que lo vean sentado ahí en la computadora, porque tienen que elegir si es separado por coma, si es separado por punto y coma. Si no es separado por nada, y uno tiene que indicar de dónde a dónde llega cada campo. Eso, en definitiva, es importar o vincular, pero no de Excel ni de Access, sino de texto puro, de texto plano se llama. Archivo de texto, que se hace con un bloc de notas. También se puede importar o vincular de archivos hechos con un bloc de notas. Si lo vinculan, queda vinculado. Se hace una modificación, se ve la modificación. Si lo importan, pasa a ser una tabla común. Eso en el caso de que uno vaya a tomar información. Tanto o más importante que esto es mandar información. Datos externos, exportar. Y uno puede tomar algo, exportarlo, lo que más nos interesa acá es exportarlo a Excel. Esta tabla, a ver, transacciones, yo le voy a exportar a Excel
Y lo voy a dejar ahí, sí. Y a ver, acá. Acá. No. Bueno, no sé dónde lo puse. Aquí está. Transact, que era una tabla, me generó una hoja de Excel a partir de una tabla. Una hoja de Excel común. Exportando, reitero, esto se usa mucho, exportando tablas de Excel. Se usa mucho. Se puede exportar también a un TXT. ¿Vieron que se podía importar de un TXT? Bueno, se puede exportar también a TXT. Se puede exportar a un PDF y varias cositas más. Enviar, adjuntar un correo electrónico, etc. Pero lo que más importa lo que más interesa, es exportar a Excel. Y hay otra cosa que quiero que lo aprendan porque es muy importante, que estando en el Excel, levantar datos de una base de datos, levantar información de una base de datos. Eso, como contadores, lo tendrían que usar mucho, porque van a un cliente, tienen la información en una base de datos de la empresa, el sistema de gestión, de contabilidad, lo que sea. Pero ustedes la necesitan, quieren sacar algo para analizar, para hacer una declaración jurada, para liquidarle sueldo, lo que sea. Quieren sacarle datos. Y en vez de usar el software del cliente, siempre queda, para muchas cosas, más cómodo, por muchas razones, que tomarlo y pasarlo a Excel. Pero no exportarlo, como estamos haciendo acá, desde el mismo sistema, sino levantarlo desde el Excel. O sea, yo con el Excel meterme adentro, tomarlo, después hacer lo que sea. Filtrarlo, hacer tabla dinámica, hacer gráfico, hacer una declaración jurada de IVA, prescindiendo del software del cliente. Eso es mucho más cómodo porque uno lo maneja a gusto de uno, no tiene que aprenderse el software del cliente. Directamente uno se mete, toma la información, se la lleva y la trabaja. Eso se hace así. Esto, les reitero, ténganlo muy presente. Esto se hace con datos acá tengo abierto esto otro. Conexiones existentes. Bueno, yo acá tengo otras, porque son otras que he estado trabajando yo. Porque cuando uno conecta una vez con alguna base de datos, después ya uno elige cuál es. Pero yo quiero hacer examinar en busca de más. Voy a examinar y hacer otra. Voy a tomar acá voy a ir a esta carpeta, tecnología, voy a hacer el mini gestión copia, voy a tomar de ahí.
Y acá el asistente en algún punto me pregunta cuál es la tabla. Yo le voy a poner la tabla artículos. Me muestra las tablas y me muestra las consultas. O sea que uno puede agarrarse, meter una consulta y levantar la consulta. ¿En dónde lo coloco? Puedo hacer una tabla o una tabla dinámica o un gráfico dinámico. Bueno, yo hice una tabla. ¿Está? De artículos. Ahí está. Me quedó una planilla de Excel con una hoja donde yo entré y tomé el dato de ahí. Vamos a hacer otra. Otra hoja acá. Datos. Conexiones existentes. Ahora ya me aparece acá, este ACDB me aparece como que lo tengo. Ya lo hice una vez, entonces me aparece, no tengo que buscarlo. Abro. Lo hago de vuelta. Vamos otra vez. Datos. Conexiones existentes. Está hecha esta conexión, pero le voy a hacer una nueva. Porque quiero elegir otra tabla. Tecnología. Vamos de vuelta acá. Me hace una serie de preguntas que en general hay que darle, que son propiedades de la conexión, porque están conectándose un programa con otro y tiene algunos parámetros que en principio hay que dejarlo así. Me voy a conectar con, no con una tabla, sino con una consulta. La voy a colocar ahí. Acá tiene, esta es una consulta, tiene el valorizado. ¿Se acuerda que era una consulta, que tenía un campo que era valorizado? Me queda, entonces, en el Excel, acá una tabla, acá una consulta, acá otra tabla, y acá me quedó una tabla, pero esta era exportada del Access al Excel. Cuando yo agarro y tengo una exportada, está exportada, o sea, ya está en el Excel. Si en el Access se modifica algo, esto va a seguir estando acá como... Distinto es cuando uno se conecta, datos, se conecta por acá, o tener y transformar datos, acá, esto. Esto en algún momento lo usamos para levantar desde web, ¿se acuerdan? Bueno, acá lo usamos para levantar desde Access. Ahora, si en algún momento la información que tenemos, vamos a verlo con un ejemplo. Tabla, ¿cuál era esta? Artículos. Bueno, vamos a la tabla de artículos. Vamos acá, a esto en vez de errores le vamos a poner otro nombre. Listo. Acá vengo y lo actualizo. Me cambió. ¿Está? Porque en realidad el origen es como que estuviera vinculado. Entonces uno, una vez que establece la conexión, y ya esto este archivo, este libro de Excel lo guardo. Después lo abro y lo refresco, o sea, actualizo, y me va a actualizar con el nuevo contenido de la base de datos. Es distinto exportar entonces a Excel que conectarse. Porque cuando me conecto, en realidad es como que sigue estando la información afuera, es como que tuviera un vínculo, ¿no? Es el equivalente al vínculo. Al vincular de Access es el conectarse de Excel. Reitero. El equivalente a vincular en el Access, vinculamos algo que está afuera, pero sigue estando afuera. Es el conectarse desde Excel a algo que está en Access o que está en cualquier formato. Desde Excel uno se puede meter en donde sea Access o sea cualquier otra base de datos. Los clientes donde ustedes trabajen van a tener los sistemas con información en base de datos.
Bueno, con el Excel se pueden meter. Si quieren mostrar los cambios, ponen actualizar. Se puede poner también, cuando acá tienen un origen de datos externos, hay una forma de poner aquí propiedades. Fíjense acá que dice propiedades. En propiedades, perdón, no en las propiedades, sino en las propiedades de la conexión. Que ahora yo generalmente le entro por el... Bueno, vamos a buscar. Esto también se puede entrar por acá. Yo se lo expliqué acá. Se puede entrar por acá. Hay que elegir desde otra fuente. Hay que elegir acá el origen del cual viene. Después aparece un asistente. Bueno, y tienen que buscar el archivo. Ahí eligen un archivo de Excel, un archivo de Access, y entran por ahí. También se puede entrar por acá para obtener datos. Es un poquito más larga la vuelta. Yo se lo expliqué acá con fuentes recientes, porque fuentes recientes tiene acá conexiones existentes, tiene acá una opción de examinar, que uno va directamente al archivo más corto el recorrido. Pero también puede dar una vueltita por acá, una vueltita un poquito más larga, por obtener datos, y van buscando, tienen que elegir hasta que encuentren el archivo y hacen lo mismo exactamente. Pero a mí me queda más cómodo fuentes recientes. Fuentes recientes, perdón, otra vez me equivoqué. Conexiones existentes, digo. Examinar. Bueno, estaba buscando recién cómo hacer para que, si uno tiene abierto el libro de Excel y se modifica algo en el origen que está en Access, se actualice solo, sin que uno tenga que dar acá a actualizar. Hay una propiedad por ahí de la conexión que uno puede fijar cada cuántos minutos solo va buscando si hay actualización. Eso está bueno, ha cambiado el Excel 2016, antes estaba acá en la lista desplegable. Ahora no está acá. Análisis rápido, ordenar, filtrar, tabla, comentarios. Pero lo vamos a buscar. Aquí está, propiedad de la conexión. Acá dice actualizar todo, propiedad de la conexión. Aquí está. Actualizar cada tantos minutos. O bien hay otra opción que
se puede agregar también, actualizar cada tantos minutos y también actualizar al abrir el archivo. O sea que cada vez que lo abren, se actualiza. O sea, uno puede poner las dos, que actualice al abrir y a su vez que si está abierto muchos minutos, por ejemplo, cada 10 minutos se actualiza. Eso está en acá, actualizar todo, propiedad de la conexión. Bueno, en el Excel 2013 estaba acá en propiedad de la conexión, eso estaba acá en una opción, que no está mal. Tienen que venir acá. Entonces, repito, para hacer una conexión van a conexiones existentes y examinar en busca de más. El camino más rápido. Pero pueden entrar por otros lados. Lo importante es que con el Excel sepan entrar a una base de datos. Eso se usa mucho. Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a cerrar todo esto. Lo voy a borrar. Hay que tratar de ser, cuando uno trabaja con computadora, hay que tratar de ser... Vieron que hay gente que trabaja y deja cosas, y deja, prueba, cositas que va haciendo, y lo va dejando. Es una buena medida. Cada cosa que uno dejó de usar y no la quiere guardar, borrarla, ahí nomás. ¿Por qué? ¿Porque ocupa lugar? No, no es tanto porque ocupe lugar. El problema es que se hacen muchas cosas. Porque uno quiere buscar algo y tiene, en vez de tener 20, tiene 200. Es más difícil buscar. Y tiene uno que es el que vale, y hay otros que son más viejos, y hay otros que son modificados. ¿Y cuál es el que sirve? Trata de ser con la prolijidad. Se pierde un poquito de tiempo en el momento, pero se gana mucho tiempo en el futuro. Un par de cosas más y cerramos. Vamos cerrando. Volvemos acá, estamos con el mini gestión, con algunas cosas que le hemos agregado, probando acá, pero básicamente es el mini gestión. Vamos a tabla de transacción. Yo tengo acá ID comprobante. Vamos a hacerlo con el ejemplo del organizador de estudios, porque recién se los mencioné con el organizador de estudios. Vieron que teníamos clientes. Yo dije, los clientes tienen un rubro y tienen un responsable. Pero cuando desplegamos, no nos aparece solamente el ID del rubro o el ID del responsable, por ejemplo. Nos aparece también el nombre. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Porque si uno no lo hace, no aparece solo esto así. Esto se hace, vamos al diseño, tenemos el campo, por ejemplo, ID de rubro. Aquí están las propiedades. Ahora, acá hay una fichita que se llama búsqueda. Acá podemos configurar cómo se busca,
¿Cómo se hace esa lista desplegable? Un cuadro combinado, o sea, una lista desplegable también se llama cuadro combinado. Un cuadro combinado que hace que busca en una tabla o consulta, porque uno también puede buscar en consulta, realmente es tabla. ¿De qué tabla busco? Rubro. Estoy buscando de una tabla, estoy haciendo un cuadro combinado es esto, una lista desplegable, es lo mismo. Un cuadro combinado donde tomo o donde muestro de la tabla rubro. O sea, la tabla rubro es esta. ¿Está? Y acá tomo de la tabla cliente. A ver. Cliente no. Integrante. Cuadro combinado de una tabla o consulta que se llama integrantes. ¿Cuántas columnas? 2. Porque en realidad integrantes tiene 4. Pero yo quiero mostrar 2. Si quiero mostrar 3, pongo 3. ¿Y cuál es la que yo quiero que guarde cuando yo cambio? A ver, yo acá, por ejemplo acá, muestro 2. Pero cuando yo cambio, le voy a cambiar el responsable, en vez de MG, que era Miriam Gutiérrez, le voy a poner a Julio Mercado. JM. Yo acá mostraba 2 columnas. ¿Cuál es la que yo quiero que se grabe acá cuando yo hago el cambio? Acá pongo RR, Roberto Rodríguez. ¿Cuál es? ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? La primera. Entonces acá le pongo columna dependiente de las 2 que estoy viendo, la primera. Esa es la columna donde voy a tomar el dato que lo voy a guardar en la tabla. Estoy tomando de la otra tablita, que es la que muestro ahí cuando despliego la lista, voy a tomar cuando hago un cambio y que el primero de los 2 lo grabe. No me grabe el nombre. Si yo acá le pongo columna dependiente 2, me va a hacer un lío porque yo acá agarro, elijo y me va a decir, claro, elijo Claudia Busto. ¿Y qué me trata de guardar acá? El nombre. Y el nombre y no lo puede guardar, me lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque este campo resp, o sea, ID integrante, tiene un máximo acá de tamaño del campo 2. Entonces no me puede poner todo el nombre. Entonces, uno acá tiene que indicarle cuántas columnas muestra y cuál de las columnas que muestra, en este caso la primera, es la que va a intentar guardar cuando haya un cambio. Uno también puede fijar, bueno, por ejemplo, el ancho que le coloca acá, a cada columnita, a este y a esta, se fija en centímetros eso. Bueno, son cuestiones estéticas, pero en definitiva, lo que más importa es ponerle de qué tabla viene, cuántas columnas y cuál es la columna dependiente. Después acá se puede poner una más ancha, otra más. Incluso se puede hacer esto, fíjense. Yo le voy a poner a la primera columna le voy a poner ancho 0. Me aparecen los nombres. ¿Cómo? ¿Y el ID? Y yo lo cambio, parece que estuvieran los nombres acá. ¿Qué pasó? Bueno, porque me muestran los nombres, pero en realidad porque no se ve el ID, pero el ID está. Lo que puse es que le puse acá ancho
A ver. 0. Los anchos de las columnas se ponen separados por punto y coma. Primera columna, segunda columna tiene un ancho, por ejemplo, de 5. Entonces uno puede, si tiene varias columnas, le puede poner el ancho a cada una. Si a una le pone ancho 0, no se ve. Uno puede a veces hacer que no se vea la columna del ID y que sí se vea la columna del nombre, por ejemplo. Y parece que fuera el nombre, y uno ve y todo que el nombre por todos lados, pero en realidad hay un ID. Te digo porque en algún caso puede que lo vean. Que le oculten el ID y muestren el nombre y parece que fuera el nombre, pero en realidad es la columnita esa que está oculta. Bueno, eso es lo que se hace para las búsquedas estas. En todas las tablas, por ejemplo, esta clientes contratos, ¿se acuerdan? Eso se hace con la fichita esa de búsqueda. No es la relación eso, es otra cosa, eso es para buscar y elegir. No es la relación entre tablas. ¿Me entendieron eso? Eso es para las listas desplegables esas cuando uno quiere elegir, en vez de elegir, escribir, elegir de una lista. Entonces se hace con esa fichita abajo en la propiedad del campo, que es la ficha búsqueda. Cuando están acá diseñando los campos, en esto no se metan, porque, o si se quieren, métanse, pero hay un tipo de campo que se llama asistente para búsqueda, que les abre, a ver, supongamos que yo quiero hacer, lo vamos a explicar mejor, yo quiero hacer una tabla, no sé, crear una tabla, lo hago rápido, una tabla, nos vamos a poner vista de diseño, una tabla, la vamos a llamar tabla 1, que tiene un campo ID, tiene un campo, no sé, descripción, el ID es clave principal, descripción, le vamos a poner un texto corto, y acá le vamos a poner un campo que es integrante. Integrante. Y yo digo, bueno, este integrante lo voy a tomar de la tabla de integrantes. Y entro con el asistente para búsqueda. Y lo que hace eso es decirme, bueno, yo lo voy a tomar de integrantes. Voy a mostrar el ID y el nombre en la lista desplegable. Lo voy a ordenar ascendente por nombre. Y le voy a mostrar la clave principal, sí, la voy a mostrar, que me muestre, cuando despliegue la lista esa, que me muestre la clave principal y el otro campo. Y acá le voy a hacer la relación también entre ambas tablas. Entonces, ese asistente, que es el que aparece acá con el tipo de asistente para búsqueda, es cuando yo estoy ingresando una clave externa. Ese asistente, ¿qué me hace? Me genera la ficha acá de búsqueda con todas las propiedades y en las relaciones si yo le pongo acá mostrar tabla 1, lo mostré 3 veces, me hizo una relación sin integridad referencial. Entonces, de integrante con integrante, sin integridad referencial. Se lo puedo poner. Bueno, acá dice que está abierta. Cierro. Bueno, ese asistente, que a mí no me gusta realmente,
Pero es cuando uno quiere crear una tabla y en esa tabla ponerle una clave externa que está dentro de otra. Ese asistente, ¿qué hace? La ficha de búsqueda y hace la relación sin integridad de referencia. La verdad, yo prefiero hacerlo tabla, poner todo, hacer la relación como uno quiere, y si quiere ponerle acá en esta tabla 1, quiere ponerle la búsqueda, la hace como uno quiere y la escribe acá como uno quiere, y no con el asistente, porque es más después lo que uno tiene que corregirle que lo que... Se los menciono porque dentro de los tipos de datos hay uno que se llama asistente para búsqueda. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Tenemos texto corto, texto largo, objeto, y el asistente para búsqueda, ¿qué es? ¿Un tipo de campo? No, en realidad no es un tipo de campo, es un asistente que nos sirve para armar cuando es una clave externa. Únicamente se usa cuando es una clave externa de una relación. ¿Está? Pero yo no lo recomiendo mucho. Pero está ahí, lo van a ver. ¿Me explico? Arma la ficha de búsqueda y arma la relación entre las dos tablas. ¿Me entendieron? Más o menos. No se vayan todos. Les intento explicar, algunas cosas les he explicado 2 veces o 3. Pero como pasa siempre con estas cosas, si uno no se va y las usa un poquito, prueba un poco, va a los prácticos, prueba un poco en su casa también, no les termina de entender. Estamos bastante cerca del parcial, así que esto que les expliqué hoy, lo van a ver en los prácticos estos días y también... Pasa que en los prácticos tampoco se puede ver todo, porque tampoco tendríamos que dar 10 clases de práctica. Bueno, algunas cosas que les dije, fíjense ustedes cómo hacerlas, cómo practicarlas, más allá de que no tengan un ejercicio práctico. De todas maneras, los prácticos son bastante completos, pero... yo les voy a mostrar, por último, a ver, yo les dije, un administrador de base de datos tiene 6 objetos. Las tablas, las consultas. Yo estoy acá mostrándole uno que tiene más tablas, tiene muchas más tablas, tiene unas cuantas consultas, muchas consultas. Formulario, tiene unos cuantos formularios. Tiene algunos informes. Tiene macros y tiene módulos. Bueno, el módulo es equivalente a los módulos con Visual Basic, los módulos del Excel. Está hecho con el mismo lenguaje. Nada más que acá no hay celdas, no hay rangos, no hay hojas, sino que hay consultas, hay tablas, hay formularios. Pero el lenguaje es el mismo. Esto no lo vamos a ver, simplemente... Se los muestro para que vean que el lenguaje es el mismo. If, tal cosa, if, else, and if. If, else, por ahí van a ver form, next. Pero el mismo lenguaje. Nada que cambian, no hay celdas acá. Ahí sí hay tablas, hay campos. Pero el mismo lenguaje. Eso está dentro de módulos. Las macros... Nada que ver con las macros de Excel, porque la macro de Excel, ¿qué era? Era, digamos, un conjunto de módulos. Mejor dicho, era un módulo, pero no un conjunto de módulos. La macro era un conjunto de macros formaba un módulo, con los sub en sub, ¿no? Un conjunto de macros de Excel formaba un módulo. Acá en Access el concepto de macro es otra cosa. Es como si fuera, no tiene mucha importancia.
es para, se usa muy poquito, es para, por ejemplo, yo acá le digo, cuando arranque, que empiece con la macro que se llama autoexec. O acá tengo otra macro, tengo dos macros acá. Le estoy diciendo, cuando arranque, cárgueme, porque este es el fuente de central contable. Espera, lo estoy abriendo de acá, no me deje abrirlo de allá, lo voy a cerrar de acá. La otra macro dice, cuando abre, muéstreme esta en la cinta de opciones, muéstreme esto. Son, digamos, generalmente se usan al arranque. Cuando arranque, ejecute tal parte de tal módulo. Una cosa así. No sé, casi que no se usa. Este es el fuente. El fuente, ¿qué quiere decir? El fuente es cuando uno muestra, se llama fuente cuando uno muestra el módulo. Bueno, este es el fuente. Este tiene mucha programación, pero tiene, en definitiva, las macros son esas cositas y lo que importa mucho son los módulos cuando uno ya lo va a programar. Ustedes le tendría que dar otra materia si les enseñar a programar ya con Access. No apunto a eso. Yo con el administrador de base de datos lo que apunto es que ustedes entiendan lo que es una estructura de datos, cómo se hace y cómo son los datos de un sistema de gestión, cómo son, o que lo usen al Access para alguna cosita que les haga falta.